Para todos los que nos escuchan hoy, reciban una hermosa bendición divina para su día y para toda esta semana. Qué gran alegría dar la bienvenida a quienes nos acompañan a una nueva inmersión profunda. Sí, hola a todos. Y la verdad es que hoy tenemos por delante un viaje que es absolutamente fascinante. Muy fascinante. Y también, bueno, a la vez bastante oscuro, ¿no? A través de estos textos milenarios. Sin duda. Para este análisis exhaustivo, vamos a sumergirnos en dos fuentes que son maravillosas y llenas de erudición. Me refiero a los apuntes y comentarios de las Biblias de Estudio Holman y también la Nueva Almeida actualizada. Que muchos conocen simplemente como la NA, claro. Exacto, la NA. Y ambas nos ofrecen, digamos, una lupa impresionante para examinar a gran detalle el capítulo 19 del libro de Génesis. Y es un capítulo que realmente necesita esa lupa. Nuestra misión hoy no es simplemente relatar una historia conocida, sino desempacar una narrativa que es de las más intensas, dramáticas y moralmente complejas de la antigüedad. Totalmente. Estamos hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el angustioso escape de un hombre llamado Lot y los orígenes bastante perturbadores de dos naciones antiguas, los moabitas y los amonitas. Sí, y debemos prepararnos para mirar mucho más allá del mito popular. Claro, o de esas imágenes de películas clásicas que la gente suele tener en mente. Exacto. Queremos ir más allá de la simple imagen de, ya sabes, fuego cayendo del cielo. Precisamente, las notas de estudio de estas dos grandes fuentes nos proporcionan herramientas para establecer un tono mucho más analítico. Nos invitan a enfocarnos de lleno en el contexto cultural e histórico. Que es fundamental. Lo es. Esta narrativa está profundamente arraigada en las costumbres, las leyes y las tensiones del antiguo Oriente Medio. Cuando empezamos a examinar el texto a través de esta lente académica, descubrimos matices increíbles sobre la moralidad, la justicia y los extremos a los que llega la desesperación humana. Ujú. Literalmente cambia por completo la forma en que procesamos todos estos eventos. Bien, analicemos esto porque el escenario inicial ya nos marca un contraste enorme, casi cinematográfico. Sí, un contraste brutal. Si retrocedemos un poco al capítulo anterior, vemos al tío de Lot, Abraham, en un entorno completamente pastoral, rural, descansando en su tienda bajo unos árboles. Muy pacífico, sí. Pero aquí el capítulo 19 arranca de golpe en un entorno urbano, bullicioso. Vemos a Lot sentado a la puerta de la ciudad de Sodoma al caer la tarde. Y para una mente moderna, bueno, estar sentado en la puerta suena a estar aburrido viendo los carros pasar. Claro, como si estuviera pasando el rato. Exacto, pero las fuentes son muy enfáticas en que esto tiene un peso inmenso. No es un simple detalle de ubicación, ¿verdad? Para nada. Es uno de esos detalles culturales que lo cambian todo. En el mundo antiguo, la puerta de la ciudad no era simplemente un arco de piedra por donde entraban y salían las caravanas. Ujú. Era el epicentro de la vida pública. Funcionaba como la plaza principal, el centro cívico, el mercado y, lo más importante, el tribunal donde se administraba justicia. ¡Wow! Sí, los eruditos detrás de la investigación Holman señalan que la posición de Lot ahí, en ese lugar específico, indica que se le había conferido un estatus de inmenso honor. Ya no es el sobrino nómada que llegó de fuera. Ya es parte del sistema. Exactamente. Está actuando posiblemente como un juez o un líder cívico importante junto a los ancianos locales. Se ha asimilado completamente a la estructura de poder de Sodoma. Y eso le da una dimensión totalmente diferente a lo que sucede a continuación, porque mientras él está en esa posición de autoridad, llegan dos visitantes que el texto identifica como ángeles con apariencia humana. Sí, Y la reacción de Lot es fulminante. O sea, se levanta, se postra con el rostro en tierra y prácticamente les ruega que vayan a su casa. hay una insistencia muy vehemente ahí. La erudición de la Natea. Lot les hornea pan sin levadura. Hoy podríamos pensar que es solo una preferencia culinaria, pero la fuente explica que esto es una señal inequívoca de una comida preparada con una prisa extrema. Ujú. Lot sabía que el reloj estaba corriendo. Y esa prisa revela el peligro inminente que se respiraba en el aire. Los visitantes inicialmente sugieren pasar la noche en la plaza pública, lo cual, bueno, era algo normal para los viajeros en otras partes del mundo antiguo. Claro, acampar en la plaza. Sí, pero Lot conoce íntimamente la ciudad que ayuda a gobernar. Sabe que la plaza de Sodoma, al anochecer, es una verdadera trampa mortal. ¿Una trampa mortal?
Así que su insistencia en llevarlos bajo su techo no es una simple cortesía de anfitrión. Es una medida de seguridad desesperada. Está cumpliendo con los sagrados deberes de la hospitalidad del Antiguo Oriente, sí, pero también está intentando evitar una tragedia. Y vaya que sus miedos estaban justificados, porque apenas terminan de cenar, el texto describe una escena que parece sacada de una pesadilla. Sí, es terrible. Antes de que puedan irse a dormir, la casa de Lot es rodeada, sitiada más bien, por una multitud enfurecida. Y la descripción es muy deliberada. Son los hombres de la ciudad, y subraya, desde el mozo hasta el viejo. Todo el pueblo sin excepción. Exacto. Vienen de todos los barrios, convergen en la casa y exigen a gritos que Lot saque a los forasteros. Y aquí es donde las fuentes nos piden ser muy objetivos sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Es fundamental abordar esto de manera neutral y estrictamente basada en el texto original. Los hombres de la ciudad exigen que Lot saque a los visitantes para que ellos los conozcan. Ujú. El análisis lingüístico es muy claro aquí. Usan el término hebreo yada. Y si bien yada literalmente se traduce como conocer, en este contexto bíblico específico denota relaciones sexuales. Claro. El comentario académico indica sin rodeos que la intención de esta turba masiva era cometer una violación grupal. Era un acto de violencia extrema y de dominación dirigido hacia estos forasteros indefensos. Es una atmósfera de terror y hostilidad total. Y es precisamente aquí donde la historia nos lanza una curva que, francamente, a cualquier lector moderno le resulta repugnante. Sí. Lot sale, cierra la puerta a sus espaldas para ganar tiempo e intenta razonar con esta turba. Y su táctica de negociación es ofrecer entregarles a sus 2 hijas vírgenes para que hagan con ellas lo que les plazca, con tal de que no toquen a sus huéspedes. Que es una decisión durísima de leer. Espera. Tengo que detenerte ahí porque esto es casi imposible de procesar. Entiendo que las leyes de hospitalidad eran importantes, pero ¿cómo manejan estas fuentes académicas el hecho de que un padre entregue a sus hijas a una turba violenta? Es el colmo de la cobardía desde nuestra perspectiva. Lo fascinante aquí es cómo los textos de estudio nos obligan a despojarnos de nuestros lentes modernos para entender el peso de la historia, aunque no lo aprobemos en lo absoluto. Claro, no se trata de justificar. Exacto. La Biblia NAA es muy categórica al aclarar que este es un acto espantoso e inexcusable. Nadie está defendiendo la moralidad de Lot en este punto. Sin embargo, para entender por qué alguien haría una oferta tan atroz, debemos sumergirnos en la rígida cultura del honor y la vergüenza del antiguo Oriente Medio. ¿Y qué implicaba esa cultura exactamente? Implicaba que el anfitrión asumía la responsabilidad absoluta y literal por la vida y la seguridad de quienes estaban bajo su techo. El deber sagrado de la hospitalidad era tan extremo que proteger al huésped superaba cualquier otro vínculo, incluso el familiar. ¡Wow! Lot estaba dispuesto a sacrificar a su propia sangre para evitar la deshonra máxima de que sus invitados fueran atacados en su propiedad. Muestra una desesperación incomprensible, una moralidad acorralada en un callejón sin salida donde cualquier opción era una tragedia. Esa explicación le da un contexto brutal. Sin embargo, la multitud rechaza de plano su macabra oferta. No les interesan las hijas en lo absoluto. Para nada. De hecho, la oferta de Lot solo sirve para enfurecerlos más. Se vuelven contra él y le reclaman algo muy revelador. Le dicen, parafraseando, «Tú eres un extranjero que vino a vivir aquí y ahora te atreves a juzgarnos». Ese es el punto clave. Es decir, resienten profundamente que alguien de afuera intente dictarles moralidad y se abalanzan sobre Lot para hacer pedazos la puerta. Ese resentimiento subraya lo que mencionamos al principio. A pesar de que Lot se sentaba a la puerta de la ciudad y tenía un rol cívico, para los habitantes de Sodoma seguía siendo un forastero en el momento en que cuestionaba su estilo de vida. Claro, lo vieron como un extraño otra vez. Sí. Y justo cuando el desastre es inminente y la turba está a punto de aplastar a Lot, ocurre la intervención sobrenatural. Los visitantes extienden sus manos desde adentro, meten a Lot a la casa de un tirón violento, cierran la puerta de golpe y hieren con ceguera a toda la turba que estaba afuera. Dejar a la turba ciega ya es dramático. Pero hay un apunte en el análisis del texto que me pareció escalofriante. Las fuentes destacan que estos hombres estaban tan consumidos por su depravación que incluso después de perder la vista repentinamente, no se detienen. No. No hay pánico, no huyen despavoridos a sus casas.
En lugar de eso, se fatigan buscando a tientas el pomo de la puerta para intentar entrar de todos modos. Es como una escena de una película de terror psicológico, una obsesión total por hacer el mal. Es una persistencia en la violencia que desafía el instinto de supervivencia más básico. Y esto nos conecta directamente con la justificación para el juicio divino que está a punto de caer. Los ángeles le revelan a Lot que el clamor contra la ciudad ha llegado a su límite ante Dios. El estudio de Holman hace un análisis exhaustivo de esto utilizando la raíz hebrea gadal. Esta palabra significa ser grande, aumentar o magnificar. Entonces, no se trata solo de que cometieron un error esa noche. Exactamente. El uso de gadal indica que el pecado de Sodoma no era un tropiezo ocasional. Era un clamor abrumador, arrogante e institucionalizado. Institucionalizado, qué fuerte. Sí, la iniquidad de la ciudad se había magnificado a tal grado que la violencia hacia los vulnerables era la norma. Era una sociedad que había cruzado un punto de no retorno. Con esa sentencia firme, los ángeles le dan a Lot un ultimátum. Toma a tu familia y huye. Así que Lot sale en la salida de la madrugada para advertir a sus yernos, los hombres que estaban comprometidos con sus hijas. Les advierta del juicio inminente, pero la respuesta de ellos es trágica. Trágica y un poco absurda. Piensan que está bromeando. Literalmente creen que es un mal chiste. Así que, al despuntar el alba, los ángeles presionan a Lot, le dicen que tome a su esposa y a sus hijas y escape por su vida. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque frente a la inminente lluvia de fuego, con ángeles gritándole que corra, Lot titubea, se demora, se queda paralizado. Esa vacilación es profundamente humana, ¿no crees? Totalmente. Está a punto de perder todo el estatus cívico que construyó, sus propiedades, su riqueza, su vida entera. Pero lo que las fuentes resaltan maravillosamente de este momento no es la parálisis de Lot, sino la increíble misericordia divina. A pesar de su duda, los ángeles literalmente lo toman físicamente de la mano a él, a su esposa y a sus 2 hijas, y los arrastran fuera de la ciudad. Sí, la investigación de la NAA señala específicamente que lo sacaron siéndole el Señor misericordioso. No fue por los méritos de Lot. Así es, su rescate no se debió a una fe inquebrantable o un coraje heroico en el último segundo, fue pura gracia. Y ambas fuentes de estudio conectan esta salvación con un detalle teológico enorme. Se nos dice que Dios se acordó de Abraham. Ah, claro. Lot no es rescatado solo por ser Lot, sino por la relación de pacto y la intercesión de su tío Abraham en el capítulo anterior. Increíble. Una vez que están a salvo fuera de las murallas, la orden es clara y tajante. Escapa por tu vida, no mires atrás, ni te detengas en la llanura. Huye a los montes para que no perezcas. Y apenas el sol ilumina el horizonte, se desata el infierno. El cataclismo. El texto describe una lluvia catastrófica de azufre y fuego cayendo desde los cielos. Todo desaparece. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, toda la campiña verde, todos los habitantes y hasta la última brizna de vegetación. Una aniquilación absoluta y terrorífica. Y al analizar este cataclismo, los apuntes geológicos e históricos nos proporcionan un marco de referencia muy útil. Mencionan que aunque el texto lo presenta claramente como una intervención y un juicio divino, no está divorciado de los elementos naturales de la región. Claro, la geografía del lugar. Sí, las fallas del Valle del Jordán son notorias. Las teorías académicas sugieren que esta intervención pudo haber activado una falla tectónica masiva o provocado la erupción violenta de materiales bituminosos y gases subterráneos, algo muy parecido a un estallido volcánico localizado. ¿El resultado? Fue la erradicación total del ecosistema de esa llanura. Y en medio de esa huida frenética bajo un cielo en llamas, ocurre una de las tragedias más icónicas de la antigüedad. La esposa de Lot rompe la única regla que les dieron. Mira hacia atrás. Sí. Y al instante se convierte en una estatua de sal. Es una imagen que ha cautivado la imaginación de la gente durante siglos, pero siempre parece tener un toque de magia inexplicable. Sin embargo, las fuentes nos dan una perspectiva mucho más anclada en la realidad de la región, ¿verdad? Absolutamente. El estudio contextual de Holman nos ofrece explicaciones muy lógicas dentro del cataclismo.
La transformación en una estatua de sal podría ser el resultado de haber sido alcanzada y cubierta instantáneamente por los materiales ardientes y sulfurosos que llovían del cielo. Ujú. Alternativamente, su cuerpo pudo haber quedado sepultado permanentemente en las formaciones de halita. La halita es sal de roca cristalizada, y esas formaciones geológicas son extremadamente densas y comunes en la región sur del Mar Muerto, justo donde ocurrieron estos eventos. Qué impresionante. Su vacilación, su aparente añoranza por la vida que dejaba atrás, la dejó petrificada, fusionada con el paisaje de destrucción. Dejar atrás una ciudad envuelta en llamas y perder a tu esposa en un instante es un nivel de trauma inimaginable. Pero la historia no termina ahí. Y la verdadera oscuridad de esta narrativa ocurre cuando el humo de la destrucción finalmente se asienta. Sí, el acto final. Inicialmente, Lot estaba tan aterrorizado de huir a las montañas que negoció con los ángeles para refugiarse en una pequeña ciudad llamada Zoar, que de hecho significa pequeña. Pero el miedo lo ha consumido tanto que ni siquiera ahí se siente a salvo. Irónicamente, el pánico lo empuja a abandonar Zoar y huir hacia las montañas de todos modos, y terminan en un escenario sumamente sombrío. Ese pánico absoluto es el motor del acto final de esta narrativa. Lot termina refugiándose en una cueva remota, probablemente ubicada en las escarpadas montañas al este del Mar Muerto, acompañado únicamente por sus 2 hijas sobrevivientes. Pensemos en el drástico cambio de vida. De la ciudad a la cueva. Exacto. Han pasado de sentarse en los lugares de honor de una ciudad próspera a esconderse en la oscuridad húmeda de una caverna, sin hogar, sin su madre, sin comunidad y sin ninguna certeza sobre el mañana. Y para entender el desenlace, debemos hacer un esfuerzo enorme por meternos en la cabeza de esas 2 jóvenes. Es un escenario postapocalíptico para ellas. Totalmente. Tienen la mentalidad de alguien que acaba de sobrevivir a una guerra nuclear. Desde su punto de vista, literalmente creen que son los últimos seres humanos vivos en el planeta. Si conectamos esto con el panorama general, ese ejercicio de empatía es vital. Ojo, empatía para entender su razonamiento, no para justificar sus actos. Claro, entender el contexto psicológico. Las notas de estudio subrayan que estas mujeres acaban de ver fuego llover del cielo y arrasar con toda la civilización que conocían. En su aislamiento extremo, llegaron a la conclusión de que todo el mundo había sido destruido en una especie de segundo diluvio universal de fuego. Estaban convencidas de que no quedaban hombres en toda la faz de la tierra para desposarlas. Y el linaje era todo. Exacto. En el mundo antiguo, no tener descendencia significaba que tu linaje, tu historia, se borraba para siempre. El terror a la extinción total se apoderó de ellas. Y es ese terror paralizante el que las lleva a idear un plan que resulta profundamente inquietante de leer. Bajo la creencia de que la humanidad depende de ellas, deciden que durante 2 noches consecutivas van a embriagar a su padre con vino hasta que pierda por completo el conocimiento, para luego acostarse con él. Un acto nacido de la pura desesperación. Sí, el texto es sumamente claro en que Lot estaba tan sumido en la embriaguez y probablemente en la depresión que no tuvo conciencia de nada en ninguna de las 2 noches. Como resultado, ambas hijas quedan embarazadas de su propio padre. Es un clímax narrativo doloroso e indecoroso. Nace puramente de la desesperación, el aislamiento y el exceso. Y es aquí donde los eruditos hacen una pausa teológica e histórica muy necesaria. Muchas personas leen esto y se preguntan por qué el autor de Génesis no incluyó un versículo condenando explícitamente el incesto y la embriaguez de Lot. Sí, uno esperaría una condena directa. Pero las fuentes aclaran que no era necesario. Cualquier lector israelita del mundo antiguo que escuchara esta historia sabría de inmediato, sin necesidad de explicaciones, que se trataba de actos vergonzosos y profundamente pecaminosos. Cura y humillante sobre el sobrino de su gran patriarca Abraham. El significado central es la explicación del origen de los grandes antagonistas históricos del antiguo Israel. De estos embarazos nacen 2 niños. La hija mayor da a luz a un hijo y lo nombra Moab, que en hebreo tiene una resonancia fonética muy parecida a la frase del padre. ¡Wow! Él se convertiría en el patriarca de los moabitas. Por su parte, la hija menor tiene un hijo al que llama Ben-Ami, que se traduce como hijo de mi pueblo, y él es el patriarca fundador de los amonitas. Los amonitas y los moabitas. Las naciones vecinas que constantemente estaban en guerra con Israel en los relatos posteriores.
Exacto. Se convirtieron en dos naciones rivales formidables, los enemigos más ardientes y persistentes de los israelitas a lo largo de los siglos. Los comentarios de estudio dejan sumamente claro que esta narrativa funcionaba también de manera sociopolítica para los lectores originales. ¿Les daba un origen vergonzoso? Sí, ilustra y enfatiza que estas naciones enemigas no nacieron de un linaje noble o de una promesa divina, sino de actos furtivos, de embriaguez, de incesto y de un miedo irracional a la extinción en una cueva oscura. Es una historia que despoja a sus rivales de cualquier prestigio en la cosmovisión antigua. Vaya, es un final verdaderamente lúgubre para el arco de Lot. Comienza rodeado de la vasta riqueza de la llanura de Sodoma, codeándose con la élite en la puerta de la ciudad y termina aislado, derrotado, embriagado en una cueva, manipulado y convirtiéndose sin saberlo en el padre biológico de los peores enemigos de la nación de su tío. Toda su historia es una caída libre. Y creo que este análisis demuestra magistralmente por qué es tan crucial leer estos textos antiguos de la mano del contexto histórico que aportan fuentes académicas sólidas. Simplemente no podemos entender la horrenda decisión de Lot en la puerta de su casa sin comprender las estrictas leyes de hospitalidad del honor antiguo. Definitivamente. No podemos asimilar el juicio letal sobre Sodoma sin comprender que su violencia hacia los forasteros era sistemática y arrogante. Y desde luego, no podemos entender el perturbador final en esa cueva sin visualizar el trauma absoluto, el miedo apocalíptico y el aislamiento que empujó a su familia a quebrar todo orden moral. Son historias sobre destrucción masiva, sí, pero fundamentalmente nos muestran las grandes fracturas de la humanidad cuando se enfrenta al terror y decide apartarse de sus principios. Sin duda alguna. Es un espejo implacable de la condición humana cuando se somete a una presión extrema y a la falta de esperanza. Y toda esta inmersión nos deja con un pensamiento provocativo, algo para masticar mucho después de que terminemos nuestro análisis de hoy. Así es. Y solitaria, nos muestra de una forma muy cruda cómo el aislamiento extremo y el miedo paralizante a perder nuestro mundo pueden distorsionar por completo nuestra brújula moral. Nos revela cómo el instinto ciego de supervivencia se convierte fácilmente en la excusa perfecta para tomar decisiones que, en plena luz del día, consideraríamos impensables e injustificables. Nos obliga a hacernos una pregunta difícil. ¿Qué locuras estamos justificados a hacer cuando sentimos que todo a nuestro alrededor se derrumba? Es una pregunta que resuena con fuerza, mucho más allá de las páginas de un texto antiguo. Que Dios bendiga a todos los oyentes.